Hola, Hola, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Perdón por Bien, ahí mi sí. culpa, el atraso, Estaba movido porque mucho estaba movido la semana. trabajo, está movida la semana, vengo saliendo de una reunión, así que por eso no, no pude conectarme a la hora, así que te pido ¿Eh? mil disculpas a todos los que van a ver después este video que empezamos como casi 15 minutos tarde. ¿Cómo estáis, Joaquín? Bien, bien, igual, ¿Bien? con harto ajetreo. Oye, déjame correr un poco esto, que Yo igual con ahí harto yo... ajetreo. ¿Ya? Yo pensé que después de la prueba todo iba a ser distinto, me están engañando. Me voy a colocar audífonos, no, no, no estoy escuchando. Pero no, bien, bien Después del que todo. ganó la prueba, po. ¿Ah? Yo pensé que todo iba a ser ¿Saliste a distinto. celebrar a la Plaza de la Dignidad? Yo fui, yo voté tarde. ¿Fuiste? Yo voté tarde y quería ir a darme una Y vuelta fuiste y a... fui como a las 8:30, de hecho. Ya. Porque a las 8:30 ya se sabía lo que estaba Sí, pasando po, ya se y me, sabía. y me fui a dar una vuelta Sí. y claro, un festejo, un Ahí, carrete más. ahí, celebrando, Yo no fui a celebrar, tía, Tú no tengo mis fuiste a diferencias. celebrar. Pero Pero, bueno, era pero un estuve ahí, momento histórico. tenía que ir a verlo, quería ir a verlo. Sí, Pero, era un momento histórico. Yo no alcancé a ir, pero fui a lo del barrio. Así que ahí ya, estuve. qué bien. Oye, aquí aprovechando de que estamos hablando un poco de la contingencia y ponernos al día con eso, de regreso ya también, que hemos tenido nuestros percances, yo todavía, si tú te das cuenta, mi tras bambalina estoy todavía, no estoy en mi casa, no, no puedo transmitir desde mi casa, sino de mi lugar de trabajo, entonces ha sido un poco complicado porque ya esta cuestión de la conexión y todo lo demás me tiene al límite. Sí, Así po, que por eso hemos tenido algunos percances. Estuviste tú, ahora estoy yo. En un momento estuvimos los dos. sí. Sí, Así bueno, que nada. acá lo pudimos solucionar, así que ahora hasta el minuto está bien. Ya, genial. Bacana. Sí. Hoy Claro, es comenzamos. claro, claro, te paso el dato, es claro. Ah, Claro ya. Pero funciona. es que parece, es que no llega a mi casa, ¿cachai? No, no llega a donde yo, donde estoy. Es muy raro porque el centro de Santiago no. Pucha. Pero bueno, en fin, Mm. lo importante es que estamos conectados, que hoy día estamos en un momento importante, que logramos hacer este programa de En Busca del Tiempo Perdido, este episodio que estaba pendiente, muy esperado también. A nosotros también nos genera harta ansiedad, discusión en torno a hablar de Virginia Woolf, una escritora inglesa muy digamos que tiene muchos matices que se puede abordar de distintos puntos de vista. Y para nosotros, no sé, es un honor hablar de ella hoy día, Sí, de darnos el tiempo, como se dice, perder el tiempo de manera, volvemos siempre al mismo punto de la, de perder el tiempo, el gusto por conversar. Hoy día sí, vamos a reflexionar un poco, la idea de este objetivo de este programa es algo lúdico, entretenido y generar resistencia a partir de estas reflexiones y todo lo demás. Así que comenzamos con todo hoy día, retornando y cuéntanos un poquito, Joaquín, para que entremos de lleno por qué hoy día vamos a hablar de Virginia Woolf, esta gran escritora inglesa que ha sido reeditada en una de nuestras editoriales favoritas, sí. que le tenemos mucho cariño, que siempre ha compartido con nosotros también. Así que también esto es coincidencia. Elegir a Virginia fue algo de lecturas que hemos tenido nosotros. Así que eso, po. Sí, ¿De bueno, qué nos vas a en contar? principio pasa que aparece este libro, bien interesante en un contexto que me parece que es bien atinado también. Esto se llama Los artistas y la política, son puras textos ensayísticos, textos más bien de no ficción de Virginia Woolf,
conferencias, entrevistas, no, perdón, entrevistas no, ¿cómo se llama esto? Ensayos Epistolario. y Ensayo. epistolarios. Algunas cartas dirigidas a Exacto. algunos escritores en particular, en donde Virginia Woolf desarrolla esta idea, este vínculo que existe entre los artistas, el arte, los intelectuales también, y la política, y cómo se logra relacionar en el escenario en el que ella está viviendo, que también no es un escenario eh, para nada tranquilo ni equilibrado, sino que pensemos que Virginia Woolf vive vive la Primera Guerra Mundial, vive lo que más o menos alcanza a ver los primeros estragos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y ve toda esta sonada en Europa bien compleja que es esta aparición de los fascismos, esta crisis de la burguesía también. Me parece que también hay rasgos de eso que se pueden mostrar en Virginia Woolf. Y además combinándolo un poco con su libro clásico que es Un cuarto propio, editado en este caso Exacto. también por la editorial Cuarto Propio, que este es el ensayo Ujú. emblema que tiene Virginia Woolf, que está también en una conferencia, ¿o no? A partir de una conferencia, Claro, exactamente que ella va trabajando poco a poco. y que también saca una idea que es famosísima, que es una de las más Ujú. citadas desde un tiempo a esta parte, y que queremos entonces ahí entrar a conversar cómo la potencia de la idea de Virginia Woolf y cómo logran tener una capacidad de agencia en este tiempo. Me parece que siempre cuando un libro aparece, aunque estemos hablando de una persona que ya eh, habrá escrito esto hace más de 100 años, o casi 100 años, de todas maneras hay algo, y hay cosas bien interesantes y bien poderosas que nos dicen todavía, más en contextos agitados como el que vivimos hoy día. Probablemente no sean comparables. Virginia Woolf tiene un ensayo buenísimo que son Las Tres Guineas, donde habla sobre la guerra en particular, y este sentimiento de un patriota y belicoso que tenía la sociedad británica y europea en ese tiempo. Pero sí me parece que es una pregunta que permanentemente uno se está haciendo, ¿no? Como el rol de los artistas en un proceso político fulgurante. Y yo creo que en esto Virginia Woolf también nos puede dar algunas luces para poder tratar de entender un poco lo que sucede. Por ahí alguna vez le miraba en unas publicaciones a una escritora que decía, siempre a los escritores, a las escritores, escritoras, poetas, siempre nos están pidiendo que nos pronunciemos sobre los temas, como si fuera un deber, o como si fuera parte de la responsabilidad propia de los escritores, donde muchas veces también se combina el rol del artista con el intelectual, donde no necesariamente son lo mismo. Entonces, yo creo que ahí, a partir de eso, podemos ahí entrar a picar un poco lo que es las ideas que desarrolla acá Virginia Woolf. Solamente para hacer una breve síntesis de lo que es la autora, estamos hablando de Adeline Virginia Stephen, que una vez casada Sí. pasa a nombrarse Virginia Woolf, nace en el año 1882 y se suicida en 1941 de una manera bien poética. Es autora de novelas espectaculares como La señora Dalloway, como El Faro, y sobre todo como Las olas, que a mí me encanta La este ola. libro. Es impresionantemente bien desarrollado, de una factura muy elegante. Para mí cuando yo hablo generalmente Que de envuelve Virginia Woolf, mucho sí, a mí con la una palabra siempre es profundidad. elegancia, Mm. de una sutileza en el lenguaje bien interesante. Orlando, una biografía, también es otra de sus novelas, y los libros de ficción que habitualmente se le conocen es Una habitación propia y Las Tres Guineas, que es este ensayo del cual tenemos conocimiento. Por ahí estuvo casada con un editor, quien además también le colaboró en la publicación de sus propias obras, y perteneció a lo que se le llamó el círculo de Bloomsbury, que es este círculo de artistas e intelectuales, escritores principalmente, que entre los cuales estaban Catherine Mansfield, estaba Howden, estaba, ¿quién más por acá? T.S. Eliot, que no es menor, Elliot. T.S. Eliot. Sigmund Freud también se decía por acá. Entonces era un grupo poderoso para la época. Así que No, eso.
claro, agregar también que Virginia Woolf no tuvo una educación formal. Y ahí vamos a ir entrando por qué no tuvo esa educación formal. Que todo su conocimiento y todo su trabajo escritural surge y se da dentro de otras condiciones. Claro, Pensando que el siglo XX todavía la mujer, principio del siglo XX, no tenía un lugar en el plano cultural y en otros más. Yo estoy hablando, pensando en Virginia Woolf específicamente, desde la literatura, desde la cultura, desde los artistas, del espacio donde se codiaban todos estos escritores, estos grupos que tú mencionaste, donde la mujer intelectual, en este caso en ella, no tenía cabida y había que de alguna manera pelear ese espacio para posicionarse de igual a igual con los otros. Eh, en esa primicia lo que te quería preguntar, que ya mencionaste este libro que lo mostraste de alquimia, que recopila que está dividido está estructurado en tres etapas, que muestra por un lado las conferencias primero de Virginia Woolf, una selección de sus conferencias, luego su ensayo y al final su epistolario, ¿cierto? ujú, Eso es lo que tú estabas diciendo. Es importante decir que, no sé si te fijaste que hablando del libro, que lo celebramos a todo esto porque hay muy pocas traducciones de su ensayo, porque no la que vamos a hacer ahora, este ejercicio, que no, el tiempo ojalá que nos acompañe también, mostrar más que a la novelista, a la escritora como tal, es a la ensayista, el rol de la ensayista que también este género digamos, en el siglo XX, sobre todo en el periodo donde empieza este apogeo del modernismo también, tanto se da en Inglaterra, el modernismo inglés y también hispanoamericano, pero todo esto que pasa y surge al principio del siglo XX nos muestra también cómo también los círculos masculinos se toman estos espacios y vemos a una mujer como Virginia Woolf que desde muy temprana edad desarrolla el ejercicio ensayístico, el pensamiento crítico con respecto a la sociedad y a la cultura. Muy poco, digamos, a hoy en día, yo creo que hay muchos más estudios con respecto a eso, pero sería interesantísimo abordar y articular estos ensayos que recopila el libro, digamos, Los artistas y la política de alquimia. Desde ese punto de vista, porque si tú te das cuenta, enmarca entre 1919 por ahí a 1940 y tanto, un poco antes de que ella se suicidara, digamos, las temáticas que aborda y las ideas que se presentan en esta selección de ensayos. Ojo, porque son muchos. Ella ujú. publicó en las grandes revistas y diarios de la época, o sea, tampoco sus publicaciones de ensayos, sus miradas y sus reflexiones, pensamiento crítico, no pasaron desapercibidas, ¿ya? Bajo esa premisa, ¿qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron los ensayos específicamente, Joaquín, para ir abordando los temas y articulando este hilo conductor de la pensadora, de la Ujú. crítica, de la ensayista que queremos mostrar, que es uno de los pocos lados de Virginia Woolf? Porque tenemos una novelista que podríamos hablar mucho, pero queremos abordar y acotarnos a ese rol de ella. ¿Cuáles fueron como los ensayos que, aparte de Cuarto Propio, que obviamente que es el más conocido y el que tiene muchísimas traducciones? Si es que a mí de verdad el ensayo de la torre, bueno, la conferencia de la torre inclinada, yo creo que para mí que no lo había leído nunca y que no tenía ninguna noción al respecto de ese ensayo, yo considero que es realmente pero soberbio, ¿sí? Es el despliegue propiamente tal del pensamiento escrito, y me imagino lo que tiene que haber sido escucharlo precisamente, porque son, de alguna manera son divagaciones que se van hilando a través de algunos ejemplos. También se ocupa mucho la estructura del silogismo para tratar de dar con el argumento poderoso que da Virginia, pero me parece que ese ensayo, por el nivel de indagación, por la sofisticación de su pluma y por lo agradable de leer también, me parece que ese fue para mí el que llamó poderosamente mi atención y aparte que
es curioso, pero recalca hechos que a mí me da la sensación que precisamente cuando los hechos son están más instalados en lo cotidiano, es cuando menos se Ujú. los puede ver. Y precisamente ese ensayo trata de un poco de ir despejando de la neblina de lo cotidiano aquellos elementos que son tan evidentes que uno no los puede ver, como por ejemplo, precisamente la importancia que tiene la educación en la formación de los escritores, donde Claro. sobre todo cuando ella dice, si nosotros quitáramos toda la literatura que ha producido la clase proletaria, probablemente la Ujú. literatura británica no perdería nada. Pero en cambio, si quitáramos toda la literatura que ha producido la clase educada de este país, o por decirlo de algún modo, la clase educada, pero al menos la gente que ha podido recibir educación formal en Oxford y en Privilegiada. Cambridge, Ujú. claro, ahí la literatura británica evidentemente pierde. De manera, por ahí el silogismo, de manera entonces de que es innegable el hecho de que la educación genera un, un estatus, la silla, ella habla de la silla Ujú. desde la impronta desde donde el escritor y escritora reposa, precisamente para instalarse a convertir el acto de escritura. Entonces, pero imagínate, lo mismo decía, pero obvio, pero hay que hay que darse cuenta precisamente. Y así también como una invitación a seguir dándole vuelta al asunto, cuáles son las cosas que hoy día nos terminan condicionando, que resultan ser tan evidentes, pero que están tan instaladas, que uno no las ve. Claro, porque ella discute en estos ensayos, uno de los que tú estabas abordando, la importancia de la democratización, por una parte, del conocimiento, y que para que suceda esa democratización del conocimiento, tendría que existir una educación pública. Estamos hablando de principios del siglo XX, ya cuando lo que tú estás abordando es súper importante y lo que estás mencionando de ese ensayo, o sea, de esa conferencia, imagínate cuánto Mm, habrá perturbado decir eso. Pero también me quiero quedar, no sé si llevarte a ese plano, de que también Virginia Woolf no está hablando desde el... Porque a pesar, por una parte, que Virginia Woolf no tuvo una educación formal, sí tuvo, digamos, el espacio y encontró de alguna manera un cuarto propio para poder escribir y mostrarse y publicar lo que en ese entonces no claro, cualquier las mujeres por sobre todo no podían acceder. A pesar de tener ese espacio y a pesar de tener ese privilegio, de alguna manera, digo, mínimo ese piso, aún así Virginia Woolf se sintió limitada y fue marginalizada en mucho espacio, cuando no puede acceder a la biblioteca, claro, o cuando no sea, puede pedir un libro. Y ella, claro, entramos a mm, ver que lo que yo digo que cuando habla de la torre de la torre inclinada, ella hace referencia a de que interpela a los escritores de su tiempo de que se sigan, digamos, haciendo partícipe de la sociedad de, esa de alguna forma y no vivir en esa auto enajenación, de esa claro, de desprenderse de como que si la sociedad no existiera. Aquí vemos, a diferencia de que lo que se ha instalado como figura de Virginia Woolf, ve una figura, una Virginia que piensa la sociedad, en la que quiere el futuro de una sociedad, en la que le gustaría que su digamos, posteriores escritores o escritoras, por sobre todo mujeres, tengan lo que ella no tuvo y otras mujeres de su tiempo. Una educación formal, el acceso a la universidad, el espacio al conocimiento y que eso va a permitirle a la mujer, por sobre todo, y a quienes no se sientan parte de ese entonces, de esos espacios, quiero decir, poder, digamos, avanzar y desarrollar y potenciar las temáticas, las ideas en la escritura. ¿Te pareció algo así? Porque ella, en su primer, yo encontré notable que dentro de esta selección que hace Alquimia, es la primera conferencia que ella, los artistas y la política, ujú, que ella dice que los artistas tienen que ser y involucrarse en la claro. política. No puede, un artista no puede pensarse fuera de lo estrictamente político. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Dándole ese hilo conductor
a, a cómo le va dando forma a ella a esta posición que a mí me llama la atención, Joaquín, Ujú, que en una época donde el modernismo era liderado, tú sabes, y no solamente ahí, en el modernismo inglés, siglo XX, que está marcadísimo por el auge del psicoanálisis con Freud, donde en el caso de la literatura inglesa se desprende completamente de esa herencia victoriana y entramos en otro foco de no mostrar solamente, digamos, unas representaciones realistas, sino que entrar a psicoanalizar a los personajes claro. y Virginia Woolf entra ahí con sus libros, lo podemos ver en sus novelas, y irrumpe con todo esto en la vanguardia. Y vemos también que desde el ensayo también sucede lo mismo, pero aquí tenemos quiero poner el énfasis a una mujer, que no cualquier mujer tenía lugar para poder enviar ensayos a las grandes revistas de ese entonces. Sí, mira, yo quería, hablando de lo que tú mencionabas delante, me acordé de una cita que yo cuando la leí me dio mucha risa que decía, un chico criado en una biblioteca se convierte en un ratón de biblioteca. Ujú. Criado en los campos se transforma en un ratón de campo. Para criar el tipo de mariposa que es un escritor, al parecer, debe dejarlo asolearse por 3 o 4 días en Oxford o Cambridge, que eran las universidades emblemas de ese tiempo. Oye, ¿te has dado cuenta de que la selección de los ensayos y de las conferencias que hay aquí, ella utiliza mucho la ironía? O sea, ella es muy irónica, juega mucho con eso, de Que, darse la ¿sabes? libertad de hablar como se le dé la gana, como se le plazca, así Y que como... sabes que yo no me la... Es muy irónica, pero con una ironía muy inteligente. La ironía de por sí habitualmente conlleva inteligencia, pero no siempre. Pero yo hice el ejercicio de, porque uno busca un poco y se encuentra algunas de las conferencias a viva voz de Virginia, hay algunas que quedaron, siguen siendo grabadas. Y tiene esa tranquilidad y esa elocuencia tan británica, tan solemne, que es exquisita y que yo creo que también se logra traspasar en los ensayos. Entonces, es bien interesante por ese lado. Pero a ti, Tati, ¿cómo te hace o cómo te impacta este hecho de que a través del ensayo una escritora se atreva a precisamente a interpelar los distintos espacios políticos que a los que ella aborda? Porque no hay que quitar el hecho de que estas conferencias, sobre todo las dos primeras, no fueron hechas en centros académicos. No, pues. Eso es bien interesante. Por ejemplo, la torre inclinada, dice acá, fue realizada en la Asociación Educacional de Trabajadores en Brighton en el año 40. Y los artistas y la política fue realizada en la Asociación Internacional de Artistas en diciembre del año 39 y que después aparece publicada en The Daily Worker. Pero a ti, ¿cómo te logras ver o cuáles ves tú que es la importancia de que un escritor a través bueno, vamos, quitémosle el hecho del ensayo, a través de una conferencia, logre generar impacto en estos distintos escenarios, sobre todo en un mundo entre guerras, un mundo que estaba yendo permanentemente el periodo entre guerras, no tanto en Inglaterra, pero en Europa, en la Europa continental, era un mundo pero que estaba asediado, todo el mundo sentía en el ambiente de que se venía un conflicto mayor, por una parte por la crecida fascista en Europa, por otra parte por el advenimiento soviético, en otro escenario, la presión estadounidense que fue muy importante para la reactivación económica, social y política de Europa. Y en todo este escenario convulso, tremendamente convulso, aparece Virginia Woolf que con su tranquilidad, su elocuencia, eh, con su sutileza, logra de interpelar y decir, bueno, el artista se preocupa de los asuntos humanos y de sus ires y venires, de manera que el artista tiene que estar preocupado de los asuntos políticos que se desenvuelven. ¿Cómo lo ves tú a partir de todo esto? Por una parte me parece interesantísimo lo que pasa, porque al leer algunos de los ensayos, o sea, este libro en particular de Alquimia, de Virginia Woolf, la siento en mis impresiones más que nada
cercana, em, pero cercana en el sentido de que me gusta ese lado de o esta representación, o este discurso que transmite, digamos, digamos con ese temple que tú dices, mostrarse de alguna forma como una pensadora crítica de su tiempo, que interpela lo establecido, que le interesa visualizar, mostrar desde su presente todo lo que falta por hacer. Siempre estos ensayos me hacen repensar de que Virginia Woolf estaba permanentemente, esto es una interpretación mía, en lo que tendría que ser, porque ella no lo estaba teniendo. ¿Me entiendes? A pesar de que ella estaba en ese piso que digo de privilegio, de que tenía un lugar donde podía escribir, donde su ocupación era netamente lo intelectual, la escritura, ella conformada como escritora como tal. Aún así, teniendo ese reconocimiento de alguno de sus pares, sí se vio y se sintió marginalizada y excluida y se encontró con todas estas barreras de su tiempo y empezó a preguntarse y empezó desde, yo creo que desde esa eh, de ese sentimiento de sentir que la tenían fuera y no poder acceder ella y también quizás muchas mujeres de esos tiempos a tener una educación formal, me impacta porque siempre que la leí de los ensayos, pienso en Virginia, en cómo ella le hubiera gustado ver y que lo que tenemos hoy en día, el futuro, que ella anhelaba en su presente, digamos, Mm. un lugar, un espacio, una, digamos, una mirada mucho más integral con respecto a lo que se estaba. Por lo tanto, yo creo que por eso también ella fue muy, digamos, vista con cierta distancia, porque primero que imagínate, mujer, escritora, pensadora, ensayista, o sea, Además, en una claramente que sociedad británica en una que sociedad es británica, tremendamente estructurada, rígida, exacto, conservadora, pero conservadora, entonces ella irrumpe con eso y eso mm, claramente que genera anticuerpos, digamos, de alguna forma, sobre todo en estos espacios que donde digamos, está todo este monólogo, digamos, masculino, donde ella está como ahí, como, como mostrando y desde ese plano interpelando. Y lo digo porque particularmente voy a irme a un ensayo como para ir ejemplificando, ujú, que me llama la atención, que es lo que a mí más me interesa, que me encantó a sus ensayos, que es el ensayo que escribe Las mujeres y la ficción, que fue ya, escrito en 1929. Ya aquí ella reflexiona que ahí tomo el hilo con el ensayo Un cuarto propio, ya que ese ensayo que es emblemático, que reflexiona en torno al no lugar que ha tenido la mujer, digamos, en estos espacios del conocimiento intelectual, culturales, en fin. Y lo que yo quiero decirte es que, mira, una parte diciendo una cosa ujú, que me gustaría citar, que dice, espérate, que aquí lo tengo, que es la entrada, dice, mira lo que tú estabas diciendo, a de ver, Inglaterra, porque ella todo el tiempo está pensando en Inglaterra, ¿ah? Eso es súper importante decirlo, porque dice, la historia de Inglaterra es la historia de la línea masculina, no de la femenina. De nuestros padres siempre sabemos algún hecho, alguna distinción. Fueron soldados o fueron marineros, o marinos, perdón, ocuparon ese puesto o hicieron tal ley. Pero de nuestras madres, de nuestra abuela, nuestras bisabuelas, ¿qué queda? Dice. Nada sino la tradición. Una era hermosa, otra pelirroja, otra fue besada por una reina. No sabemos nada de ella excepto por sus nombres y las fechas de sus matrimonios y el número de hijos que tuvieron. mm, Entonces, bueno, desde ahí parte esa reflexión de ella con decir, bueno, entonces, ¿cómo estamos mirando y cómo estamos viendo nuestros referentes de escritora? Y bueno, ella ahí se va a las grandes escritoras que de ese entonces que eran contemporáneas a ellas, que eran eh, digamos, la George Eliot, eh,
no sé si se pronuncia así, Jane Austen, la Orgullo y Prejuicio, Ah, Jane Austen. eh, Jane Austen. Sí, Catherine Mansfield Y también. exactamente. Entonces, Oye, y dime. una pregunta. El hecho de que nosotros, por ejemplo, la llamemos Virginia Woolf y no Virginia Stephen, es signo ¿Verdad? también de esto. ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo cuando el año pasado estuve en el diplomado, ¿Ya? tuve una profesora muy interesante que era, bueno, ¿cómo se llama? Tenía una corriente latinoamericana y el asunto, y feminista, por supuesto, y ella en un momento habla de Eva Duarte. Y yo dije, y lo dijo con tanto énfasis, así como, y yo dije, pero ¿y quién es Eva Duarte? Y después por la descripción que ella hace, me di cuenta de que estaba hablando de Eva Perón. Pero caché que hay un giro interesante ahí, que claro, po, o sea, seamos consecuentes con lo que Claro. estamos diciendo, y claro, es Eva Duarte, no es Eva Perón. ¿Qué pasa ahí con lo que... hay una forma también de seguir colonizando un apellido que en este caso, evidentemente Virginia Woolf, la Que conocemos todos, adquirió ella, ya adquirió claro. un peso por sí El mismo, apellido su, claro. pero, pero quizás podría ser, es asible poder darle justicia y decir, bueno, ella es Virginia Stephen, Podríamos, sí. Yo creo que ¿cachai? tiene. Pero, ¿sabes lo más curioso de todo esto? Ujú. Que yo pienso cuando pienso en la Virginia Woolf, o sea, por un lado como que tengo mis impresiones con respecto a que, claro, cuando la leí ahí en sus novelas, como que veo otra, de alguna manera y me genera algunas ciertas contradicciones, ¿cachai? Por el lugar que ocupó, por lo que reflexiona. Me gusta también Ah, verla ya. así, claro, de... Y tampoco no sé, como que ahora voy a lo que tú dices, no sé si ella eh, aceptó el apellido de su marido por una decisión personal o fue porque ella, lo digo por los cuestionamientos que se hacía con respecto a la sociedad de su entonces. Es que Lo puede hizo quizás por una que, convención social o claro, por una puede ser estrategia. que a Ahí mí va mucho me da esa interrogante. sensación de que estaba tan convenido, estaba tan instituido, que habían cosas que probablemente no fueron discutidas simplemente. Y eso era como era tan obvio de que una vez adquiriendo el matrimonio, se hacía parte del apellido del marido que probablemente no le dio. Ahora, pero quiero rescatar esto de la posición en la que ocupa, Ya, a ver, porque eso me parece súper dale. interesante, porque yo abogo, evidentemente, y siempre, y mi postura ideológica siempre va por las clases trabajadoras. Sin embargo, no puedo Sí. también, este ensayo, sobre todo la torre inclinada, me demuestra y me abre o me comprueba algo que ya más o menos intuía, pero que no lo lograba decodificar en palabras, que esto de que, bueno, lamentablemente, para poder darse a la escritura, tiene que tener un acceso mínimo a la biblioteca, desde incluso, yo creo que el caso más extraño, no sé si habrá otro, pero el primero que se me viene a la mente es cuando pensaba delante en Alfredo Gómez Morel, Ujú. que su principal obra es una suerte de ejercicio de reparación psicológica, psiquiátrica, y de eso nace el libro, y después aparecen sus otras Claro. publicaciones. Un tipo que era ligeramente un delincuente, Ujú. era del verbo pobre, y de hecho sus libros lo retratan de ese mismo modo, pero no sé si de otra manera podría ser posible que una gente, que como lo que dice, lo mismo que dice Virginia Woolf, que si las personas que no tienen acceso a la educación pudieran darse con fascinación o tuvieran las condiciones materiales para poder desarrollar la escritura que tienen. Porque sí creo de que cada libro de Virginia Woolf contiene muchos libros, eh, requiere toda una biblioteca. Es como cuando uno lee un ensayo de Borges. Borges cita Claro. tres, cuatro autores de en un solo ensayo. O los menciona ni siquiera para argumentar, sino que solamente para traerlo a colación a propósito de una talla, de un chiste inclusive. Entonces, cuando yo, por ejemplo, leo, no sé, el mismo Las Olas, me parece que ese un libro tuvo que haber pasado un,
maremoto de literatura para poder dar con ello. Me Sí. costaría creer de que alguien en su condición de naturaleza, si se le puede llamar así, pudiera dar con algo así, con una obra como esa. Es que ahí tú te das cuenta, po. Em, bueno, ahí va también su, no sé si decirlo, denominarla como su genialidad, ¿cachai? Con respecto a la escritura, sino su trabajo con la escritura, con la lectura. Por eso te decía que ese pequeño piso que le permitió el hecho de, bueno, sabemos que su marido tenía una imprenta, entonces todo su círculo estaba, su pequeño círculo estaba vinculado, digamos, de alguna manera eh, con su lado intelectual del conocimiento. Ella estaba, digamos, completamente sumergida Mm, a la escritura y a la lectura. No era un pasatiempo, quiero decir, era un trabajo exacto. de ella. Ella era una intelectual, era una pensadora permanente. Incluso ella, su punto de vista, que es lo que ahí me genera como las reflexiones, no era una escritora que decía, interpelaba y decía de alguna forma, los escritores no tienen que quedarse en su espacio encerrado, en su castillo, tienen que salir, ver, mover la sociedad, caminar, Claro, conocer, observar, contemplar, conectarse con lo que, con el mundo, conectarse con la sociedad donde se encuentra, situarse ahí, habitar esos espacios. Quiero mencionar algo que tú estabas diciendo, uno de los ensayos de la torre inclinada, o sea, de las conferencias, que es notable, donde dice con respecto a la educación. Ahí mostramos la figura de Virginia, cómo ella repiensa y se imagina que debería ser la educación, porque no sabe que en el presente no existe. Por lo tanto, por eso, y donde además da esta conferencia que dices tú, que es muy importante, que no la da en cualquier lugar. También aquí hay un tema de que si tú te has dado cuenta que, bueno, ahí podemos ir redondeando, a lo mejor no entrar de lleno, como en el estilo que utiliza, la estructura de sus ensayos, son muy libres y, y irrumpen, digamos, ya lo establecido, lo que estábamos hablando de su tiempo. Cito, ujú, dice, podemos ayudar a Inglaterra a crear un puente sobre el abismo entre los dos mundos si tomamos prestados sus libros y los leemos críticamente. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos, dice, a entender la literatura. El dinero ya no va a pensar por nosotros. La riqueza ya no decidirá quién puede estudiar y quién no. En el futuro seremos nosotros quienes decidiremos, ¿viste? En el futuro. Dice, seremos nosotros quienes decidiremos a quién enviar a las escuelas y universidades públicas y cómo deben ser enseñados, si lo que ellos escriben justifica excusarlo de otros trabajos. Bla, 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 y continúa y cierra esta conferencia, que no quiero, mira cómo cierra ella, y dice, la literatura, que es el título, que más, una de las frases más emblemáticas de Virginia Woolf, dice, la literatura no es el terreno privado de nadie, dice. La literatura es el bien común, no está dividida entre naciones, no hay guerras entre ellas. Entremos libres y sin miedo y encontremos nuestro propio camino. mm. ¿Qué opinas Sí, de...? además de que eso está muy inserto, pensando en el periodo entre guerras es un periodo, cuando uno lo mira en el largo plazo, un periodo de inflexión. Yo antes en la pauta decía, bueno, puede, algo le logro aviar un tufillo marxista a estos comentarios, a esto de ¿Por que qué? hay una preocupación por las condiciones materiales de la clase trabajadora, hay una intención de reconocer cuáles son las materialidades que posibilitan algo más, la Ya. enajenación bajo las cuales estamos insertos dentro de un sistema capitalista, y lo que pasa post Primera Guerra Mundial es que la burguesía como clase social empieza, la Primera Guerra Mundial es un proceso de destrucción de la burguesía. Los Exacto. historiadores marxistas lo que han dicho es que la Primera Guerra Mundial es cuando la burguesía se enfrenta a sí misma, la burguesía nacional contra otra burguesía nacional, se enfrentan entre ellos y se destruyen a sí mismos.
Entonces, lo que sucede posteriormente es que eh, quedamos en un estado como de volver a repensar los valores que tenemos que desarrollar. Y no es raro que aparezcan justamente en este contexto la idea de lo público, de la importancia de lo público, porque posteriormente será, no sé, después de 20, 30 años después de la escritura de estos textos, cuando en Europa aparecen, por ejemplo, los estados sociales o los estados de bienestar. Una vez que ya conocemos el mundo burgués y una vez que también conocemos la avanzada soviética que viene desde Rusia, por supuesto que los estados median entre ambas pulsiones y tratan de negociar con la clase trabajadora. ¿Por qué, por ejemplo, en Gran Bretaña no hubo una revolución? Porque el Estado logró mediar entre ambos elementos y estableció una cantidad de políticas públicas importantes que dejaron hicieron mantener una estabilidad. Pero para eso tuvieron que desarrollarse una serie de ideas que ya venían asonando en Europa, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, y que Virginia Woolf las recupera. Yo logro ver algo, pero muy leve, ¿no? No es que diga así como que, como dijo Marx en el Capital, en el tomo 1, no, sino que haya una preocupación similar. Entonces, a mí me llama mucho eso la atención. Yo creo que, Bueno, si yo bien también Virginia creo... Woolf se enmarca dentro de una lógica de pensamiento que va de avanzada, por supuesto que lo que dice Virginia Woolf en su momento es rupturista y se instala como sentido común para el futuro. Pero ya Claro, viene algo, levemente. Piensa tú que Marx, cuando murió Marx, habían 4 personas en su funeral, o sea, murió como un pobre diablo. ¿Cachai? Entonces, pero hay algo que se logra mantener. Insisto, es una tesis muy sí. aventurada, pero Mira, lo que pasa es que yo creo que también Virginia Woolf como va y viene y repiensa la escritura, la ficción, el lugar, los artistas dentro de los espacios culturales, en la sociedad también. Todos estos ejercicios que ella hace de ir repensándose la sociedad y cómo esa sociedad tiene que ir repensándose desde la literatura propiamente tal, que es como su labor. Eh, ¿Hay alguien que nos está diciendo algo? No me quiero saltar. Dice, totalmente de acuerdo. Ah, la Victoria dice, totalmente de acuerdo con el materialismo y el marxismo de Virginia Woolf, aunque no sea del todo explícito. compañera Virginia. Virginia, compañera Virginia. Sí, pero yo logro ver algo, pero Claro. dale no. No, es que ese planteamiento que tú estás haciendo es muy interesante. No creo que sea tan aventurado, pero también creo que eso va enlazado y va unido con todo este ejercicio que ella posiciona, porque también quiero llevarte desde esa misma línea cómo se ha Ujú, posicionado también en los estudios posteriores, contemporáneos, con respecto a la figura y su pensamiento feminista. mm, Digamos, tú piensas que de alguna manera que te lo voy a llevar porque vamos a entrar quiero entrar como a hablar un poco de un cuarto propio, de su me mirada con botáis. respecto a la mujer en la historia de la literatura, en la sociedad también, el lugar que Ujú, ha ocupado, y cómo también en los últimos años y se posiciona a Virginia Woolf como una feminista. Eh, ¿Tú crees que Virginia Woolf lo veía de un propiamente tal? O sea, claro, discutía con el tiempo, obviamente como feminista, pero ¿tú crees que toma la bandera de la palabra feminismo? ¿Cómo se mm, desarrolla, digamos, este ejercicio que ella ve que la mujer no ocupa? Porque ella habla del lugar de la mujer que quiere escribir, la mujer que no quiere cumplir el rol ni de madre, ni de casarse, ni nada de eso, solo que estaba convencido por la sociedad de ese entonces. O sea, las restricciones conservadoras, donde a la mujer patriarcal, donde ella interpela, porque dice, así como la mujer tiene todo el derecho de tener un lugar para hacer ujú. otras cosas, tener una educación formal, ir a la universidad, discutir, desarrollar su pensamiento crítico, hablar con los hombres de igual a igual, ¿por qué no puede existir eso?
Sí, yo creo que lo que hace ella, insisto, es recuperar o algo, un sentido tan común, y lo que en definitiva hace Virginia Woolf es cuestionar los estigmas sociales que operan en este caso sobre las mujeres, y Mm, porque no le logra encontrar un sentido. Y mira, te lo quiero reflejar con justamente una cita ya. que está bien avanzada en el libro de Un cuarto prohibio. Dime la Dice, página, porque lo tengo el mismo. el mismo, página 68. Ya. Dice, Ya. es inútil decir que a los seres humanos debería satisfacerles la tranquilidad. Necesitan acción Ah, y la crearán si no pueden encontrarla. Hay millones condenados a un destino más tranquilo que el mío y millones que se rebelan en silencio contra su suerte. Nadie sabe cuántas rebeliones fermentan en las gentes que pueblan la tierra. Generalmente se supone que las mujeres son muy calmadas, pero las mujeres sienten lo mismo que los hombres, necesitan ejercitar sus facultades y un campo para sus esfuerzos, al igual que sus hermanos. Ellas sufren por la rigidez de las reglas, de un absoluto estancamiento, precisamente como sufrirían los hombres, y es producto de estrechez mental en el prójimo más privilegiado decir que ellas deben confinarse a hacer pasteles y tejer calcetas, a tocar el piano y bordar carteras. Es insensato condenarlas o reírse de ellas si buscan hacer más o aprender más de lo que la costumbre ha estimado necesario para su sexo. Pero a mí me llama mucho la atención cuando dice, bueno, pero esto es insensato, simplemente. ¿Por qué pensarse así. claro, Porque lo que ella está diciendo, dejemos de ver a la mujer, o sea, en ese estereotipo, establecerla, estigmatizarla, como dices tú muy bien, en ese rol, y sacarla como que no tiene un rol de sujeto, ¿cachai? claro, Como que pueda aspirar un poco más. sí. No sé qué Oye, a opinas ti, tú de eso ahí. pero a ti, cómo te suena este libro, Un cuarto propio? Qué te dice en lo personal a ti? Yo por lo que alcanzaba a leer, este es un libro que en particularmente o con mucha fuerza se comenzó a rescatar en la década del 70. Y a partir de ahí empezó evidentemente a ser rescatada la frase de que para que una mujer pudiera escribir novelas era necesario que cuente Necesita con dinero y con un tener cuarto propio. cuarto propio. Claro, porque Virginia Woolf decía, entonces, ¿cómo? ¿Cómo una mujer autónoma en esta sociedad que, de que la que Mm, no hay que pensar, no hay que olvidarse en el tiempo que fue escrito este ensayo, claro, ¿ya? En el tiempo en que ella reflexiona en torno a la mujer en la sociedad. año 29. Y claro, entonces, imagínate, donde la mujer todavía no tenía un lugar. Y Mm, ella, el ejercicio de ella es pensar, interpelar a la sociedad en la que ella está, para después decir y visibilizar esa marginalidad, esa estigmatización, quiero decir, con respecto a la mujer, pero la mujer que quiere ir, como bien dice ella en ese pasaje de cuarto propio, ir más allá, la que mm, quiere no solamente, como dice ahí, hacer pasteles, sino que quiere formarse, quiere escribir, quiere desarrollar otras áreas, al igual como lo hacen los hombres. ¿Por qué no puede tener ese espacio? mm. ¿Por qué no puede habitar? ¿Por qué no puede democratizarse el conocimiento? ¿Por qué no puede acceder a eso? Ah, entonces ella dice, pucha, lo único que parece que tenemos las mujeres es que si tienes dinero, tienes un privilegio Claro, y además un cuarto propio, puedes desarrollarlo, puedes tenerlo. No dice que si no lo tienes no pueda, porque la claro, sociedad te pone tantas barreras materiales que, y ideológicas y patriarcales que no permite que se pueda desarrollar, digamos, desde lo más básico hasta lo más, digamos, claro, es como, institucional, mira, ¿sabes? ¿cachai? Yo lo conectaba a esto en definitiva para poder explicarlo. Yo reconozco que cuando yo escuché eso dije, bajo mi lógica marxista,, yo dije, pero esto, ¿por qué una mujer tiene que tener dinero? Después, claro, lo terminé de entender. Pero era como, lo conectaba con esto, con el argumento de Angela Davis en Raza, Género y Clase. Ya, Para Virginia Woolf, claro, eh, tiene que estar superada al menos algunos de los privilegios, tiene que estar superado algunas de las opresiones
que se vive dentro de la sociedad para por lo menos recién poder ver si es que se puede llegar a escribir. En este caso, lo que tiene Virginia Woolf es superada la condición de clase, dado de que ella pertenece a una condición privilegiada, al menos me parece que es de la aristocracia londinense, o británica más bien. Pero de todas maneras le quedan las otras. El solo hecho de ser mujer ya le mantiene esta otra opresión. El tema es cómo pensar en la mujer que está oprimida tanto por su raza, por su género o por su clase. Mm. Oye, Mira, estoy para ir leyendo. cerrando, Sí. eh, bueno, termina con eso, pero a ver si después podemos rescatar algunas citas de estos ensayos. Es que claro, que estoy leyendo lo que tengo submarcado de un cuarto propio. A ver. Que ella dice, cito, en 100 años pensé al llegar a mi puerta, las mujeres ya no serán el sexo protegido. Dice, participarán en todas las actividades y labores que les están vedadas hoy, pensando en su tiempo. La niña cargará el carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las conclusiones derivadas del hecho de ser mujer, sexo protegido, caducarán. Por ejemplo, dice aquí, un pelotón de soldados cruzó la calle. La conclusión de que las mujeres, los curas y los jardineros viven más que otra gente. Eliminen esa protección, dice. Expongámosla a los mismos esfuerzos y actividades. Háganla soldado y marinero, maquinista y trabajadores del puerto. Y las mujeres morirán tan jóvenes y tan rápido que se dirá, hoy he visto una mujer. Como antes se decía, hoy he visto un aeroplano. ¿Cachai lo que está hablando, no? Mm, Dice, todo podrá suceder cuando la feminidad ya no será una ocupación protegida. Pensé al abrir la puerta. Pero ¿qué tendrá todo esto que ver con el tema de mi conferencia? Que es el punto que quería llegar. Las mujeres y la novela, me pregunté al entrar. Y así cierra ese capítulo. Lo que estoy mostrándote a ti es que quiero dar cuenta de la pensadora como ella contempla la sociedad mm, y en este caso el ejercicio del rol de la mujer, cómo ella va preguntándose, va generando todo este interrogante y desde ese interrogante va interpelando, va cuestionando su sociedad y genera esa, esa riqueza del conocimiento, ¿me entiendes? Que ella no teoriza mucho, ella de sus propias impresiones, desde lo que, ¿viste lo que dice como algo? Dice, me pregunté al entrar, mm, ¿cachai? Entonces se pregunta, ¿desde dónde entonces tiene que ocupar? No estamos diciendo que la mujer tiene que hacer las mismas labores que los hombres en el sentido de, por ejemplo, en estas labores mucho más pesadas. Estoy hablando de otra cosa, dice ella. No lo entendamos desde ese plano. ¿Me entiendes? Para no caer en esas banalidades del discurso de mostrar de que yo estoy hablando algo mucho más profundo que tiene que claro. ver con una cuestión estructural de pensamiento eh, y de evolución de la sociedad y de cómo Mm, está conformados los roles sociales y las clases sociales. sí. Eso, bueno, Sí, y eso. eso, y tiene mucho eso en su escritura la Virginia Woolf, esto es un merodeo, por eso es muy ensayístico. Tiene esto de ir, venir, volver, replantearse, volver a seguir, avanzar, retroceder. No es una línea recta, no es una avanzada, no es un texto estrictamente teórico que tiene una secuencia lógica. No, no Acá, tiene, no, contrariamente, y sobre todo un cuarto propio tiene eso, ¿no? Más que estos ensayos. Los ensayos o estas conferencias tratan de seguir una secuencia lógica, pero muy sensible también, no que se mueva en el plano de lo teórico. Pero un cuarto propio es permanente, ir y venir, es un devaneo permanente, es sí, como un un movimiento devaneo. un movimiento de marea. ¿Cachai? Imagínate cómo ella habla ahí, y eso yo creo que a lo mejor probablemente molestaba, Mm, porque cuestiona lo establecido, incluso de cómo se establece este género, ¿cachai? Cómo ella se da esa libertad de escribir en ese devaneo, de ese ejercicio de la palabra, de cómo también es un recurso también eso, una estrategia discursiva en la que ella sí, yo igual creo que apela. es una estrategia totalmente discursiva.
discursiva para poder mostrar, tener esa voz, mostrar esa voz, ¿me entiendes? Posicionarla y hacerla protagonista. ¿No te parece así? Porque como tú dices, hay una cierta sutileza, todo, pero también hay un empoderamiento en cómo decirlo que para ser Claro, escuchada. en definitiva ella es dueña de su propia palabra. Exacto. Ella no responde a estructuras que a las cuales tampoco perteneció. ¿No? Porque seguramente si Ah, hubiera pues sí. estado dentro, se hubiera paseado esta mariposa entre Oxford y Cambridge, seguramente tendría una forma de desarrollar una escritura radicalmente distinta, que es lo mismo, por ejemplo, que pasa en su minuto pasa con Roland Barthes. Como él no se doctoró Exactamente. en nada, considerando que para doctorarse en Francia, la Francia de Roland Barthes tenía que estar estudiando 10 años, por eso él desarrolló una escritura muy distinta. Y por eso el fragmento de un discurso amoroso era inentendible, es indigerible en el plano académico. Exacto. Tienes ¿Cachai? toda la Entonces, razón. claro, no tiene cabida este texto o estos textos en la universidad. Muy por el contrario, y mejor aún, nos pasaron por la universidad, porque si no, no tendríamos esto. Imagínate una sociedad también que a pesar de que se estaba deslumbrando y estaba desarrollando toda esta corriente del modernismo, que estaba irrumpiendo con toda esta herencia victoriana, quiero decir específicamente la inglesa, a pesar de eso, probablemente, a lo mejor esto es una impresión mía, ahí ayúdame tú, de que Ujú. también es muy conservadora porque, o sea, la mujer no tenía lugar en esto, la mujer como crítica, como intelectual, ¿me entiendes? Mm. Entonces, Virginia Woolf queda ahí como un poco, digamos, recurre a todo lo que ella cree, considera que está a su alcance, incluso la pregunta es, que quizás nunca no vamos a poder responder, cómo llega también esto a publicarse, porque esto también eh, pasa también porque ella tiene mucho, por el lugar que está ocupando, ese piso que tiene, le permite también llegar de una manera mucho más directa a los medios de ese entonces, que es con los que se relacionaba, digamos, poder que le publiquen en una de las revistas más importantes de Inglaterra uno de sus ensayos. Claro, y además que es lo que yo creo que hoy día le pasa un poco a Patricia Espinosa y a otras críticas más de que el campo, y eso volvió a aportar todo esto de que habitualmente se cree que el espacio de la literatura es un espacio desligado del poder, cosa que Bourdieu trata de mostrar de que es totalmente contrario. En el campo literario opera también el poder, y el mayor triunfo del poder es que se crea de que dentro de la literatura no opera el poder. Claro. Entonces, el hecho de que sea una mujer la que hace crítica literaria es poderoso, porque Poderoso y más aún en una época en que modesta. la crítica, claro, porque la crítica está concebida no en los términos bartesianos, sino que en el término de zanjar entre lo bueno y lo malo, lo leíble y no lo Exacto. no leíble, y el solo hecho de querer reseñar inclusive o criticar un libro ya es una elección intencionada, que no es neutral. Pues Exacto. Virginia Woolf lo hace fabulosamente. Habla permanentemente de Charlotte Bronte, de Jane Austen, de Jane escritoras, Austen, precisamente claro. para ponerlas en tensión en sus ideas. Van Y lo hace con una criticando intención. permanentemente, claro, lo hace con intención, no solamente le interesa visualizarlo, sino que también posicionar esas voces y Claro, decir por qué. Leámoslas, ¿por qué? O sea, cuál es, para ella es un tremendo referente y obviamente que esa ejemplificación y ese recurso al que apela a ella para poder, digamos, sustentar su pensamiento, sus reflexiones con respecto, en este caso, de la mujer en la literatura, ayudan a que ella se mantenga en ese, digamos, en esa posición de mostrar lo que quizás de otra manera no podría haber accedido. ¿Me claro. explico lo que quiero decir? Sí, Como ese recurso al que apela ella, al que recurre, mejor dicho, para poder interpelar lo que ya está establecido por el canon de ese entonces. O sea, ella como que hace así, como que va y eso perturbaba, obviamente, incomodaba, porque era mujer y porque además era un espacio que estaba vetado
para, digamos, para las mujeres, valga la redundancia. Claro, claro que sí. Eso Oye, no se se nos va cortó el a la programa. hora, llevamos más de hora. Ah, ¿no? ¿En No sé serio? qué hermoso, Instagram Qué cambió. hermoso, a lo mejor Instagram evolucionó aprobó. Instagram. Ya, Así pues yo que no sé, yo creo que hemos hablado mucho, pasamos de un punto a otro. Yo siempre hoy día pensaba antes de que cerráramos el programa de que hablar de Virginia, en un momento me dije, es tan complejo sí, en el buen sentido de la palabra, de que de dónde tú la abordas. Y también en un programa que nosotros hacemos, que buscamos hacerlo lúdicamente y no irnos tanto en la intelectualidad, sí. en lo propiamente académico, porque podríamos hacerlo, pero por eso vamos como esbozando, mostrando nomás, así como Yo aspectos. creo que La idea Virginia es Woolf invitar es una figura tan enigmática tanto como Emily Dickinson, Sí, que es una figura concuerdo tan contigo. rara y Pero son que tan distintas al mismo tiempo. sí, Es po, como eso también. y que Es también interesante. po, no sé si Emily Dickinson tiene que haber sido tiempo atrás, tiempo antes Mm. que Virginia Woolf, no lo tengo muy claro, pero sí, me imagino que sí, ya es más del siglo XIX, me parece. Pero sobre todo cuando vi una película de Emily Dickinson, Ah, sí, la vi que claro, ¿La en has la visto? película no pasa nada, No, no pasa nada, no sí, sucede nada, es ella en su absolutamente nada. casa. Ella en su casa. Pero, Y le- ¿sabes? Ujú. No, pero termina la idea, que quería decir No, algo no, con y que le tuvo que pedir al padre, le pedía permiso al padre para poder escribir y espíritu. Sí, dedicarse en la po, porque noche a la escribir, mujer, claro. claro. Y sus poemas Entonces, eran publicados en la prensa. claro. Entonces decía, oye, es también una figura Bueno, sus tan primeros poemas. enigmática. Pero ¿sabes qué? Esto nos ayuda, bueno, nosotros hacemos esta breve panorámica por invitar también a las personas a leer, a releer también la parte ensayística. Nos ayuda a nosotros también a entender nuestro tiempo, hacer el ejercicio en qué tenemos que seguir avanzando. La verdad es que la literatura, pensaba hoy día cuando venía a la editorial, que como estoy acá, eh, ¿cómo, cómo representa, por esto una cosa más así personal, de resistencia, de escape, de que cómo hace también vincularte con todo, con lo que sucede a tu Claro, alrededor, cómo tú te puedes sumergir dentro de los personajes de una novela, cómo puedes entrar en ellos, te pueden identificar, te pueden perturbar, te pueden gustar, no te pueden gustar, cómo los ensayos también nos invitan a repensarnos a nosotros. No sé, eso lo veo como algo más así, pero lo bonito de eso, del ejercicio de pensarse y invitar a la gente que, como a leer a Virginia en todas sus facetas, en la parte más como en su lugar como novelística y en su parte cuentista también, que hay unos cuentos de ella y por sobre todo en su riqueza ensayística, que creo que mostraría otro lado de ella, porque nadie se imaginaría que esta faceta de ella parece mucho más cercana, pensando de que exacto, siempre se habla de la Virginia Woolf como la que tuvo el privilegio de haber habitado un cuarto propio. claro. Sí, yo junto con eso también yo me fui bien porque el libro Un cuarto propio lo leí hace mucho tiempo. Yo creo que casi creo que este libro lo tengo desde mis primeros años en la universidad. Y tenía algunas notas ahí que es bien bonito como uno se reencuentra con sus propias notas. Porque una vez descreo, digo, pero ¿cómo puedo haber pensado eso yo en ese tiempo? Bueno, Ah, pero súper, sí, pues pasa eso. típico pasa eso. Sí. Pero los artistas y la política, claro, entregan pero lo firmo que si llegara algún día a hacer clases de literatura en algún espacio más o menos académico, pero daría, pero absolutamente a leer La Torre Inclinada. Es una conferencia, pero Sí, solemne. sí, Y notable me esa la tienen que, conferencia. y el examen final me lo tienen que recitar de Bueno, pie a pie. bueno, el artista y la política también a mí me gustó esa conferencia, que es más Sí, cortita, mucho más cortita, porque pero ella, más cortita, pero porque eso sigue sucediendo hoy, ¿cachai? El rol del artista en la sociedad y su posición política, que no es sí, una cuestión partidaria, simplemente ella dice, no, porque si el artista de alguna manera no puede decir que es ajena desde la sociedad y que que está haciendo la obra desde la nada, eso es claro, imposible. Y eso es algo que
hoy día todavía sigue siendo discutible, ¿o no? Sí, yo no sé si discutible, pero, o sea, no sé si todo en general estamos mirando ese dilema artístico, pero al menos es un tema que se sostiene en el tiempo. Yo para terminar quiero solamente, bueno, vayan corriendo a buscar el libro, pero además vean la película Las Horas, que es pero fabulosa con respecto a esto. Sí. Esa película escrita o narrada en tres voces distintas. Nicole Kidman, que figura de Virginia Woolf, Virginia Woolf. Meryl Streep, figura de la señora Dalloway, y Julianne Moore, que hace de una lectora, precisamente, de Oye, lectora el más o menos de los personaje años de ella, 50. ese personaje que le Sí. dieron a ella, notable. Notable, notable, notable. Entonces bueno, eso fue una novela que la convirtió en película y es fabulosa. Muestra, Sí, pues la señora Dalloway, po. no, 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 Una de las más... Las horas está el, basada en la señora Dalloway. no, no, pero hay una novela que se llama Las Horas. Es de Michael Ah, sí. Cunningham. Sí. Ahora, nunca Bueno, la he leído, es lo que yo me dice acá, tampoco. pero Bueno, a mí cuando yo vi la película, obviamente que la película no está basada en la novela de una claro, señora Dalloway, pero sí extrae el esto. personaje de la señora Dalloway, de lo que es la señora Dalloway con este personaje que protagoniza Meryl Streep en Las Horas. Así que Además que bueno, actúan Nicole Kidman y Meryl Streep, o sea, ¿qué más le podéis pedir? Tiene que ser buena, pues. sí. Oye, te quería poner para cerrar Ujú. que ya que citaste una de nuestras conferencias que coincidimos favorita de la Torre Inclinada, si vas a la página 35 A ver, y cerramos con eso, para que ya, aquí estoy. cuando dice el escritor, Ya. ¿puedes leer Lo tú le- esa parte? Sí, ese párrafo. Ya. Ese párrafo, para que Ya. cerremos con eso de qué se entiende del rol del escritor en la Torre Inclinada. De qué... Dice, el escritor en la torre inclinada ha tenido el coraje, en todo caso, para arrojar esa cajita de juguetes por la ventana. Ha tenido el coraje de decir la verdad desagradable acerca de sí mismo. Ese es el primer paso para poder decir la verdad acerca de otros. Analizándose a sí mismos, honestamente y con la ayuda del doctor Freud, estos escritores han hecho mucho por liberarnos de la supresión del siglo XIX. Los escritores de la próxima generación pueden heredar de ellos un nuevo estado mental, una mente que ya no será mutilada, evasiva, dividida. Pueden heredar esa inconsciencia que, como aventuramos, es solo una suposición. Al principio de este ensayo es necesaria si los escritores van a hundirse bajo la superficie y escribir algo que la gente recuerde al estar solos. A cambio del gran regalo de la inconsciencia, la nueva generación tendrá que agradecer el egoísmo honesto y creativo del grupo de la torre inclinada. ¿Viste? Exacto. ¿Viste? Buena También frase. está hablando la próxima generación, Claro, siempre en ese futuro, las posibilidades que no están en su presente, pero que ella siente que ya están siendo con la está llegada del germinando. psicoanálisis, está germinando, está surgiendo, así se está mostrando, Mm, digamos, de alguna forma. Pero interesante eso, cómo ella lo sí, va como determinando lo que tiene que pasar y que de alguna forma pasa. pasa, claro. ¿Cachai? A eso me refiero. Qué interesante ese ejercicio Sí, de en vez de irse mucho al pasado, siento que ella siempre se va mucho hacia el futuro. Como que sus reflexiones son siempre hacia, vamos a lo que puede ser, a lo que ya como no lo tuvimos, lo vamos a hacer y lo tienen que hacer y las claro. próximas generaciones y la mujer en la sociedad y toda y empieza. Claro, y Todo en además ese... intuye situaciones que pueden llegar a pasar a raíz de los cambios que ella está Mm, visualizando. Porque no son intuiciones así como, no es como que yo dijera, yo escribiera un ensayo y diga, no, bueno, los astronautas vienen. No, al contrario, ella ve de que, por ejemplo, los aportes de Freud son tan relevantes de que las futuras generaciones van a todos tener el privilegio de la inconsciencia. mm, No solo que algunos tienen un inconsciente y otros todos son
todo conciencia. Al contrario, esto avanza del mismo, los aportes del psicoanálisis están avanzando a la misma velocidad que la ampliación de la igualdad en la sociedad. Entonces va a llegar un punto en claro, que ambos se van a cruzar y va a ver que todos en definitiva vamos a tener el placer de la inconsciencia. Vamos a poder exacto, disponer de ella. exactamente. Ujú. Bueno, programados hoy día nos quedó a lo mejor al debe algunas cosas, pero bueno, como bien saben, todos y todas hacemos un Y con programa que esto la idea sea que inauguramos no sea como el recuperar nuevamente, hablar sobre libros, hablar, sí, exacto, porque teníamos un poco abandonada esa esa sección beta. que a veces hacíamos, claro, en la radio. Bueno, a poquito. Igual siempre una hora no es nada, pero sabemos que es un tiempo suficiente como para escuchar a estos dos locos que se juntan a conversar de literatura eh, en la tarde de cualquier día de la De semana. cualquier día. Así Sí. que nada, a perder el tiempo, por gusto. Eso, pues Joaquín. A ver si Entonces nos otra vez vemos también seguimos con otro libro. Me gusta con esto otro de libro. llegar con un libro y desmenuzarlo. Claro, desmenuzarlo. Bueno, eso. Así que nos despedimos acá. Ahí está, para que lo vayan a buscar. Eso también, claro. Va a ser Vayan, una lo joya tienen ahí en la tenerlo. alquimia, ya está en todas las librerías. Así que Sí, Cuarto Propio también sigue siendo y reeditado y por otras editoriales sí, también. sí, Así este que libro aparte que es fundamental. recomendadísimo, claro, fundamental para entender muchas cosas sobre la mujer en la historia de la literatura. Mm. Eso, Eso, nos vamos, nos vamos, ya, nos veremos próximamente. nos Ahí veremos estaremos avisando como próximamente. siempre. Adiós, que estén todos Adiós. bien. Muchas gracias a los que se unieron a la sintonía. Adiós, chao. Chau.